Tenía 32 años y toda su vida había transcurrido en este pueblo de poco más de 4.000 habitantes, donde las casas de adobe se mezclaban con construcciones de bloc sin terminar. Su abuela le contaba que cuando ella era niña, el arroyo corría todo el año y las mujeres lavaban la ropa en sus orillas mientras los niños chapoteaban en las pozas. Ahora, las familias debían esperar los camiones cisterna que llegaban cada 15 días, cuando llegaban, y pagar precios que muchos no podían costear. Marina trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo, pero su verdadera vocación había nacido el día que vio a la pequeña Lupita, de 6 años, desmayarse en clase por deshidratación. «Maestra Marina», le había dicho la madre de Lupita con lágrimas en los ojos, «llevamos 5 días sin agua. No tengo para comprar los garrafones. Mi esposo se fue al norte hace 2 meses y no ha mandado nada». Esa noche Marina no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su pequeña casa, escuchando la respiración de su hijo Daniel, de 8 años, dormido en el cuarto de al lado. Pensó en todas las familias del pueblo que pasaban por lo mismo, en don Esteban, el campesino de 70 años, cuya milpa se había secado completamente. En Rocío, la vecina que vendía tortillas y que tenía que elegir entre comprar agua o masa. En los jóvenes que se iban porque ya no había futuro en un pueblo sin agua. A la mañana siguiente, Marina tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo estas historias de vida real que nos inspiran a todos. Marina comenzó a investigar. Pasaba las tardes después de sus clases en el pequeño ciber del pueblo, leyendo sobre derechos al agua, leyes ambientales y casos similares en otros estados. Descubrió que no estaban solos. Comunidades enteras en Chihuahua, Sonora y Veracruz enfrentaban la misma lucha contra empresas que acaparaban el agua con la complicidad de autoridades corruptas. Encontró los nombres de activistas, abogados ambientalistas y organizaciones que defendían el derecho humano al agua. Una tarde de agosto, convocó a una reunión en el salón de la escuela. Esperaba que llegaran 10, quizá 20 personas. Para su sorpresa, más de 100 habitantes llenaron el espacio, sentados en las sillas pequeñas de los niños, de pie contra las paredes, asomándose por las ventanas. Había jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos con el mismo rostro de cansancio y desesperanza que ella había visto en el espejo. «Hermanos y hermanas de San Andrés», comenzó Marina, sintiendo cómo le temblaba la voz. «Todos sabemos por qué estamos aquí. Nuestro pueblo se está muriendo de sed, mientras las grandes agroindustrias riegan sus campos con el agua que nos pertenece. Nos han dicho que no hay nada que hacer, que los permisos están en orden, que debemos aceptar la situación. Pero yo les digo que no. El agua es un derecho humano, y estamos dispuestos a luchar por él». Un murmullo recorrió el salón. Don Esteban, el campesino de 70 años, se puso de pie con dificultad. «¿Y qué podemos hacer, maestra? Somos gente pobre, sin estudios. Ellos tienen abogados, tienen dinero, tienen al gobierno de su lado». Marina sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar con firmeza. «Tenemos algo más poderoso. Tenemos la razón. Tenemos la verdad. Y tenemos a toda una comunidad unida. He estado investigando. Esos permisos se otorgaron sin consultar a la comunidad, violando nuestros derechos. Podemos presentar amparos, podemos hacer manifestaciones pacíficas, podemos buscar organizaciones que nos apoyen. No será fácil, pero si nos quedamos callados, nos moriremos de sed.
Rocío, la tortillera, levantó la mano tímidamente. Yo estoy contigo, Marina. Mis hijos merecen un futuro aquí, en su tierra. Uno a uno, más manos se levantaron. Y así nació el Comité del Agua de San Andrés Tláhuac. Los primeros meses fueron de aprendizaje intenso. Marina contactó a Claudia Valenzuela, una abogada ambientalista de la Ciudad de México que había llevado casos similares. Claudia era una mujer de 50 años, con el cabello gris recogido en una trenza y una mirada que transmitía décadas de batallas legales. Viajó a San Andrés un sábado de septiembre y se reunió con el comité en la misma escuela donde todo había comenzado. Lo que les han hecho es un despojo sistemático, explicó Claudia, desplegando mapas y documentos sobre el escritorio de Marina. La empresa agropecuaria del Bajío S.A. obtuvo concesiones para extraer agua del acuífero sin realizar estudios de impacto ambiental y sin consultar a las comunidades afectadas. Esto viola la Constitución, la Ley de Aguas Nacionales y tratados internacionales que México ha firmado. ¿Entonces podemos ganar?, preguntó Marina. Claudia la miró con seriedad. Pueden, pero no será rápido ni fácil. Los procesos legales toman años. Necesitarán documentar todo: la escasez de agua, el impacto en la salud, en la agricultura, en la vida cotidiana. Necesitarán testimonios, fotografías, videos y, sobre todo, necesitarán mantenerse unidos porque van a intentar dividirlos. Marina asintió. Esa misma semana, el comité comenzó a trabajar. Dividieron tareas. Un grupo documentaba la situación con cámaras prestadas. Otro recopilaba testimonios de las familias más afectadas. Otro más buscaba apoyo en comunidades vecinas que enfrentaban problemas similares. Marina se encargaba de coordinar todo mientras seguía dando clases y cuidando a Daniel. Su hijo comenzó a notar los cambios. Su madre llegaba tarde, cansada, con carpetas llenas de papeles. Los fines de semana ya no salían al parque como antes. En su lugar, Marina asistía a reuniones, talleres de capacitación en derechos humanos, encuentros con otras organizaciones. «Mami, ¿por qué siempre estás ocupada?», le preguntó Daniel una noche mientras cenaban frijoles con tortillas. Marina dejó el tenedor y tomó la mano de su hijo. «Estoy tratando de hacer que nuestro pueblo tenga agua, mijito, para que tú y todos los niños puedan tener un futuro aquí. ¿Y si no funciona? Entonces al menos sabrás que tu mamá lo intentó con todas sus fuerzas». En octubre, el comité organizó su primera manifestación pacífica. Marcharon por las calles de San Andrés hasta llegar a la presidencia municipal, llevando carteles que decían: «El agua es vida, no a la privatización del agua, y San Andrés tiene sed». Marina encabezaba la marcha, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Había más de 500 personas, un logro extraordinario para un pueblo tan pequeño. El presidente municipal, Héctor Ramírez, salió a recibirlos con expresión molesta. «Marina, esto es innecesario. Ya les he explicado que el problema del agua es complejo y que estamos trabajando en soluciones». «Presidente Ramírez», respondió Marina frente a todos, «llevamos 3 años escuchando las mismas promesas. Mientras tanto, las familias sufren. Exigimos que revoque los permisos otorgados a Agropecuaria del Bajío y que garantice el acceso al agua para todos los habitantes de San Andrés. Eso no está en mis manos. Son permisos federales. Entonces, exigimos que use su autoridad para presionar a las instancias federales. Usted fue elegido para representarnos, no para representar los intereses de las empresas». La tensión era palpable. Ramírez intentó dar una respuesta vaga, pero la multitud comenzó a corear: «Agua sí, empresas no. Agua sí, empresas no».
El presidente se retiró sin dar más respuestas y aunque no habían logrado un compromiso concreto, algo había cambiado. La comunidad había alzado la voz, pero las consecuencias no se hicieron esperar. A la semana siguiente, Marina recibió la primera amenaza. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Deja de causar problemas o te vas a arrepentir». El corazón le dio un vuelco. No estaba sola cuando lo leyó. Estaba en una reunión del comité. Claudia, la abogada, estaba presente. «Marina, necesitas denunciar esto inmediatamente», dijo Claudia con preocupación. «Y debes tomar medidas de seguridad. Lamentablemente, esto es común cuando se enfrentan intereses económicos poderosos». «No voy a dejarme intimidar», respondió Marina, aunque por dentro sentía miedo. Pensó en Daniel, en su madre viuda que vivía 3 casas más allá, en toda la gente que había depositado su confianza en ella. Los días siguientes fueron difíciles. Marina comenzó a notar un auto negro que pasaba lentamente frente a su casa. Sus vecinos le contaron que hombres desconocidos habían estado preguntando por ella en el pueblo. La directora de la escuela la llamó a su oficina y con expresión incómoda le sugirió que tal vez sería mejor mantener un perfil más bajo. Una noche, Marina estaba revisando documentos en su casa cuando escuchó pasos afuera. Su sangre se heló. Se asomó por la ventana y vio 2 siluetas cerca de su puerta. El pánico la invadió. Tomó su teléfono, lista para llamar a Rocío o a don Esteban, cuando escuchó una voz familiar. «Marina, soy yo, Tomás». Abrió la puerta con el corazón acelerado. Era Tomás Mendoza, un joven mecánico del pueblo que había participado en algunas reuniones del comité, pero que se había mantenido al margen. Junto a él estaba su hermano menor, Fernando. «Perdón por venir así a esta hora», dijo Tomás, «pero queríamos decirte que no estás sola. Varios de los jóvenes del pueblo hemos decidido organizarnos para protegerte. Vamos a turnarnos para vigilar tu casa y la de otros miembros del comité. Nadie te va a hacer daño mientras estemos aquí». Marina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Tomás, no tienen que...» «Sí tenemos que hacerlo», interrumpió Fernando. «Esta es nuestra lucha también. Si tú estás poniendo tu seguridad en riesgo por todos nosotros, lo mínimo que podemos hacer es cuidarte». Esa noche, Marina durmió un poco más tranquila, sabiendo que había gente afuera velando por ella y por Daniel. La comunidad se estaba convirtiendo en una familia. Pasaron los meses. El invierno llegó. Y con él, la sequía se agudizó aún más. Las cifras eran devastadoras. El 50% de las familias dependía completamente de los camiones cisterna, y el precio del agua había subido un 120%. 3 familias habían abandonado el pueblo. La milpa de don Esteban era solo tierra muerta. En la escuela, Marina notaba que varios niños llegaban con signos de desnutrición y deshidratación. Pero el comité no se detenía. Con el apoyo de Claudia, presentaron un amparo colectivo ante el juzgado federal, argumentando violación al derecho humano al agua. También lograron que un equipo de Greenpeace México visitara San Andrés para documentar la situación. Las fotografías y videos comenzaron a circular en redes sociales bajo el hashtag #MíaSanAndrésConSed. Marina aprendió a usar Twitter, Facebook e Instagram. Grababa videos con su celular mostrando el arroyo seco, las tinajas vacías, las caras cansadas de sus vecinos. Un video en particular se volvió viral. Mostraba a la pequeña Lupita, la niña que se había desmayado meses atrás, explicando con voz temblorosa cómo tenía que bañarse con solo un balde de agua cada tercer día. «Yo solo quiero que haya agua en mi casa como antes», decía Lupita mirando a la cámara con ojos enormes. «¿Por qué las empresas pueden tener toda el agua y nosotros no?».
El video alcanzó más de 2 millones de reproducciones. Medios nacionales comenzaron a contactar a Marina para entrevistas. Apareció en noticieros de televisión, en periódicos, en programas de radio. La historia de San Andrés Tláhuac ya no era solo local, era nacional. Con la atención mediática llegó también más apoyo. Organizaciones de derechos humanos, colectivos ambientalistas, universidades y hasta algunos políticos de oposición comenzaron a expresar su solidaridad, pero también se intensificaron las presiones. Marina recibió más amenazas, ahora incluyendo a su hijo. «Sabemos dónde va a la escuela tu chamaco», decía uno de los mensajes. El miedo era real, pero Marina había llegado demasiado lejos para detenerse. Habló con su madre, con Daniel, con el comité. «Si me rindo ahora», les dijo en una reunión, «todo habrá sido en vano. Pero no puedo pedirles que sigan arriesgándose. El que quiera retirarse, lo entenderé». Nadie se movió. Don Esteban se puso de pie. «Marina, tú nos diste esperanza cuando solo había resignación. Nos enseñaste que podemos luchar. Aquí nadie se raja». La sala estalló en aplausos. Marina sintió una fuerza renovada. No estaba sola. Nunca lo había estado. En febrero llegó una noticia inesperada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a favor de la comunidad de San Andrés Tláhuac, reconociendo que se había violado su derecho al agua y exigiendo a la Comisión Nacional del Agua revisar los permisos otorgados a Agropecuaria del Bajío. No era vinculante, pero era un paso importante. Claudia viajó a San Andrés para darles la noticia personalmente. «Esto es histórico», dijo con una sonrisa. «La CNDH reconoce que tienen razón. Ahora la presión sobre las autoridades es mucho mayor». Marina abrazó a la abogada, sintiendo que por primera vez en meses podía respirar con un poco de alivio. Esa noche, el pueblo organizó una pequeña celebración en la plaza. Había música, tacos preparados con las escasas reservas de agua, niños corriendo entre los adultos. Por un momento, pudieron olvidar la lucha y simplemente ser una comunidad. Daniel se acercó a su madre, tomándole la mano. «Mami, estoy orgulloso de ti». Marina lo abrazó fuerte, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Y yo estoy orgulloso de ti, mi amor, por ser tan valiente, por entender que a veces mamá tiene que hacer cosas difíciles. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero defender a la gente». En ese momento, Marina supo que todo había valido la pena. Sin importar el resultado final, estaba dejando un legado. Le estaba enseñando a su hijo que vale la pena luchar por lo que es justo. Marzo llegó con una mezcla de esperanza y tensión. La empresa agropecuaria del Bajío había emitido un comunicado rechazando las acusaciones y defendiendo la legalidad de sus operaciones. Sus abogados presentaron recursos legales para impugnar la recomendación de la CNDH. El presidente municipal seguía sin tomar una postura clara. Pero algo estaba cambiando en el ambiente. Comunidades de pueblos vecinos comenzaron a acercarse a Marina. Santa María Magdalena, San Francisco Tlalnepantla, San Juan Teotihuacán, todos enfrentaban problemas similares con el agua. Se organizó un encuentro regional de comunidades afectadas y más de 2.000 personas se reunieron en San Andrés para intercambiar experiencias y estrategias. «Lo que está pasando aquí no es un caso aislado», explicó Marina frente a los representantes de las 15 comunidades presentes. «Es un modelo de despojo que se repite en todo el país. Las empresas toman nuestra agua, nuestras autoridades miran para otro lado, y nosotros, la gente común, pagamos las consecuencias. Pero juntos somos más fuertes». Formaron la Red de Pueblos en Defensa del Agua del Valle de México. Marina fue elegida como coordinadora general. Ahora su lucha ya no era solo por San Andrés,
Era por miles de familias en la misma situación. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Marina viajaba constantemente entre comunidades, coordinaba acciones legales con equipos de abogados, daba entrevistas a medios, preparaba documentos para presentar ante instancias internacionales. Había dejado su trabajo como maestra, simplemente no tenía tiempo, y sobrevivía con el apoyo económico de las organizaciones que colaboraban con la red y con la ayuda solidaria de sus vecinos. Su madre, doña Carmen, se encargaba de Daniel cuando Marina tenía que viajar. «Hija, te veo tan cansada», le dijo una tarde mientras compartían un café en la cocina. «A veces me pregunto si vale la pena tanto sacrificio». Marina miró a su madre con ternura. «Mamá, cuando papá murió, tú te mataste trabajando de costurera para que yo pudiera estudiar. Me dijiste que la educación era la única herencia real que podías darme. Ahora yo estoy tratando de dejarle a Daniel un mundo donde valga la pena vivir, donde no tenga que huir de su tierra porque no hay agua. Esa es mi herencia para él». Doña Carmen abrazó a su hija, y Marina se permitió llorar sobre el hombro de su madre, como cuando era niña. En abril ocurrió un punto de quiebre. La empresa agropecuaria del Bajío anunció que expandiría sus operaciones con una nueva planta procesadora que requeriría aún más extracción de agua. La noticia cayó como bomba en las comunidades. Era un mensaje claro. No tenían intención de ceder. La red convocó a una manifestación masiva en la Ciudad de México. Miles de personas viajaron desde sus pueblos para marchar por el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo. Marina encabezaba la marcha junto con líderes de otras comunidades. Llevaban cántaros vacíos, mantas gigantes, fotografías de las tierras secas, de los niños afectados, de los ancianos que habían muerto en los últimos años por enfermedades relacionadas con la falta de agua limpia. La marcha paraliza el centro de la capital. Los medios cubrían el evento en vivo. Marina fue invitada a dar un discurso desde el templete instalado en el Zócalo. Subió las escaleras sintiendo las piernas temblorosas. Viendo la inmensidad de la plaza llena de gente, tomó el micrófono. «Hermanas y hermanos de México», comenzó, y su voz resonó por los altavoces. «Estamos aquí porque el agua es vida. Estamos aquí porque nos están despojando de nuestro futuro. Estamos aquí porque el gobierno ha fallado en su obligación de proteger nuestros derechos. Las empresas extraen millones de litros para producir cultivos de exportación, mientras nuestros hijos se desmayan de sed. ¿Es ese el progreso que queremos? ¿Es ese el México que soñamos?» La multitud rugió. «No. Exigimos la cancelación inmediata de las concesiones que violan nuestros derechos. Exigimos que el agua sea reconocida como un bien común, no como mercancía. Exigimos justicia para nuestras comunidades. Y no nos vamos a ir hasta que nos escuchen». El Zócalo estalló. Marina sintió una energía que nunca había experimentado. En ese momento ya no era solo una maestra de pueblo. Era la voz de miles de personas que habían sido silenciadas por demasiado tiempo. La manifestación duró 3 días. Instalaron un plantón pacífico frente al Palacio Nacional. Marina y otros líderes se reunieron con diputados, senadores, representantes de la Secretaría de Medio Ambiente. Algunos fueron receptivos, otros claramente incómodos, pero la presión era innegable. El tercer día, agotados pero firmes, recibieron una respuesta. El secretario de Medio Ambiente aceptó establecer una mesa de diálogo permanente con la red, y ordenó una auditoría extraordinaria de todas las concesiones de agua otorgadas en la región. No era la victoria total que buscaban, pero era un avance significativo. Marina regresó a San Andrés como una heroína. El pueblo entero salió a recibirla. Había globos, carteles, música.
Los niños de su antigua escuela le regalaron un dibujo colectivo donde la representaban como una superheroína con un cántaro de agua. Pero Marina sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Las auditorías tomarían meses, los procesos legales aún estaban en curso y las presiones continuaban. La diferencia era que ahora tenían visibilidad, apoyo y sobre todo, esperanza. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso, pero también de pequeñas victorias. La auditoría reveló irregularidades en múltiples concesiones, incluida la de Agropecuaria del Bajío. Se abrieron investigaciones por posible corrupción en el otorgamiento de permisos. 3 funcionarios de la Comisión Nacional del Agua fueron removidos de sus cargos. En San Andrés, las cosas comenzaron a mejorar gradualmente. La presión mediática obligó a las autoridades a garantizar entregas más regulares de agua. Se instalaron tinacos comunitarios en puntos estratégicos del pueblo. No era la solución definitiva, pero aliviaba la crisis inmediata. Marina continuaba su trabajo con la red, ahora con un equipo más amplio que le permitía delegar tareas y pasar más tiempo con Daniel. Su hijo había crecido durante esos meses de lucha. Ya no era el niño tímido que le preguntaba por qué su mamá estaba siempre ocupada. Ahora acompañaba a Marina a reuniones, ayudaba a repartir volantes, incluso había aprendido a grabar y editar videos para las redes sociales. Mami, cuando cuente mi historia en la escuela quiero decir que mi mamá cambió las cosas, le dijo una tarde mientras hacían la tarea juntos. Mijito, no fui yo sola, fue toda la comunidad. Yo solo ayudé a organizar la voz de todos. Pero tú fuiste valiente cuando nadie más lo era. Eso cuenta. Marina lo abrazó, sintiendo un orgullo profundo por el joven en que se estaba convirtiendo. En agosto, casi un año después de la primera manifestación en San Andrés, llegó la noticia que todos esperaban. Un juez federal ordenó la suspensión temporal de las operaciones de Agropecuaria del Bajío, hasta que se resolviera el amparo presentado por las comunidades. La empresa podría apelar, pero por el momento tenían que detener la extracción de agua. Cuando Claudia llamó a Marina para darle la noticia, ambas lloraron por teléfono. «Lo logramos», dijo Claudia con la voz quebrada. «No es la victoria final, pero es una victoria enorme». El juez reconoció que hay violación al derecho humano al agua, y que debe prevalecer el interés de las comunidades sobre el de la empresa. Marina colgó el teléfono y salió corriendo de su casa. Gritó la noticia en la calle y en minutos todo San Andrés lo sabía. Las campanas de la iglesia repicaron. La gente salió de sus casas abrazándose, llorando, riendo. Don Esteban, que ya tenía 72 años, bailó en medio de la calle con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Lo vimos, Marina», decía una y otra vez. «Vivimos para verlo». Esa noche la celebración en la plaza fue multitudinaria. Vinieron representantes de las comunidades hermanas, los abogados que los habían apoyado, periodistas que habían seguido la historia, activistas de distintas organizaciones. Había comida preparada con el esfuerzo colectivo, música de mariachi que unos músicos del pueblo tocaron sin cobrar, y un ambiente de alegría que Marina no había sentido en años. Tomás, el joven mecánico que había organizado la vigilancia para protegerla, se acercó con una cerveza en la mano. «Marina, quiero que sepas que esto cambió mi vida. Yo era un chavalo sin rumbo, solo trabajando en mi taller sin pensar en nada más. Tú nos enseñaste que podemos hacer la diferencia, que vale la pena pelear por nuestra tierra. Tú también me enseñaste, Tomás. Me enseñaste que cuando una comunidad se une, es imparable». Rocío, la tortillera, llegó con un ramo de flores silvestres. «Esto es para ti, Marina, porque nos diste de vuelta la dignidad». Marina aceptó las flores con los ojos húmedos. Miró alrededor y vio a su comunidad,
cansada, lastimada por años de lucha, pero de pie y con esperanza. Vio a Daniel jugando con otros niños, riendo sin preocupaciones. Vio a su madre platicando animadamente con las vecinas. Vio el futuro que tanto había peleado por proteger. Claudia se acercó y le puso una mano en el hombro. «Sabes que la batalla legal continúa, ¿verdad?» «Esto es solo un round ganado». «Lo sé», respondió Marina, «pero ahora sabemos que podemos ganar, y eso lo cambia todo». Los meses siguientes trajeron más desafíos. La empresa apeló la decisión y el caso subió a instancias superiores. Hubo más manifestaciones, más reuniones, más noches de poco sueño, pero la comunidad se mantenía unida. Y lo más importante, comenzaron a haber cambios reales. Con la suspensión de operaciones de la empresa, el nivel del acuífero empezó a recuperarse lentamente. Para diciembre, por primera vez en 3 años, un pequeño hilo de agua comenzó a correr por el arroyo San Miguel. La noticia corrió como pólvora. Marina fue al arroyo acompañada de don Esteban, de Rocío, de Tomás, de su familia. Se quedaron ahí parados, mirando el agua correr, sin decir nada. No hacían falta palabras. Don Esteban se agachó, tomó agua con sus manos y se la llevó a la cara. «Pensé que moriría sin volver a ver esto», dijo con la voz ronca. «Gracias, mijita, gracias». En enero del año siguiente, el Tribunal Federal ratificó la suspensión y ordenó a la Comisión Nacional del Agua revisar todos los permisos de extracción en la región bajo criterios de sustentabilidad y respeto a los derechos humanos. Además, se estableció un fideicomiso federal para rehabilitar los sistemas de agua potable en las comunidades afectadas. Era la victoria que habían buscado durante casi 2 años de lucha incansable. Marina dio la noticia en una asamblea comunitaria. Esta vez no hubo celebración bulliciosa. Hubo lágrimas silenciosas, abrazos largos, un sentimiento colectivo de liberación. Habían pasado por tanto, amenazas, miedo, sacrificios personales, que ahora, al alcanzar la meta, sentían un cansancio profundo, pero satisfecho. El logro de San Andrés Tláhuac trascendió la región. Se convirtió en un caso emblemático en toda América Latina. Marina fue invitada a conferencias internacionales sobre derechos al agua, a universidades para compartir su experiencia, a encuentros de movimientos sociales. Siempre iba acompañada de otros miembros del comité, porque insistía en que el triunfo era colectivo. En una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, un estudiante le preguntó: «Marina, ¿cuál fue el momento más difícil de toda esta lucha?» Ella reflexionó unos segundos antes de responder. «El momento más difícil no fue cuando recibí amenazas, ni cuando pensé que podríamos perder. Fue cuando tuve que elegir entre la seguridad inmediata de mi hijo y la lucha por su futuro. Cada noche me preguntaba si estaba siendo egoísta, si estaba poniendo en riesgo lo más importante para mí, pero luego entendí que no pelear también era ponerlo en riesgo. Porque ¿qué clase de mundo le estaría dejando si le enseñaba que ante la injusticia hay que agachar la cabeza?» La sala estalló en aplausos. De regreso a San Andrés, Marina retomó su trabajo como maestra. La escuela la recibió con los brazos abiertos. Volver a estar frente a un grupo de niños, enseñando matemáticas y español, le dio una sensación de normalidad que había extrañado. Pero algo había cambiado. Ahora también enseñaba civismo de una forma distinta. Les hablaba a sus alumnos sobre derechos, sobre participación ciudadana, sobre la importancia de defender su comunidad. «Ustedes son el futuro de San Andrés», les decía. «Lo que aprendan aquí no es solo para pasar exámenes. Es para que el día de mañana sepan defender su tierra, su agua, su dignidad». Daniel, que ahora tenía 10 años, se había convertido en una especie de celebridad menor en su escuela. Sus compañeros
Lo veían con admiración porque su mamá había salido en la tele y había vencido a los malos. Él lo llevaba con humildad, algo que Marina le había enseñado. No somos héroes, Daniel, le decía. Solo somos gente común que decidió no quedarse callada. La red de pueblos en defensa del agua continuó trabajando. Ahora enfrentaban nuevos casos, apoyaban a otras comunidades, capacitaban a nuevos líderes. Marina seguía siendo coordinadora, pero había formado un equipo fuerte que compartía la carga de trabajo. Una tarde de marzo, 2 años después de aquel primer día en que decidió actuar, Marina caminaba de regreso a su casa después de las clases. Pasó por el arroyo San Miguel, que ahora llevaba agua de forma regular. Se detuvo un momento, mirando cómo el sol de la tarde se reflejaba en la superficie. Escuchó risas y vio a un grupo de niños jugando en el agua, chapoteando y gritando de alegría. Entre ellos estaba Daniel. «Mami, ven», le gritó su hijo. «El agua está fría». Marina se quitó los zapatos y entró al arroyo. El agua fría le llegaba hasta los tobillos. Se agachó y la tocó con las manos, sintiendo su frescura, su claridad. Pensó en todo el camino recorrido, en todas las personas que habían hecho posible este momento. Daniel se acercó y la abrazó, mojándola completamente. Marina rió, una risa libre y genuina que salía desde lo más profundo de su ser. «¿Sabes qué, mami?», dijo Daniel. «Mi maestra de geografía nos pidió que escribiéramos sobre una persona que admiramos. Voy a escribir sobre ti». Marina lo abrazó más fuerte. «Escribe sobre todos nosotros, mi amor. Sobre don Esteban, que nunca perdió la fe. Sobre Rocío, que compartía sus últimas tortillas con las familias necesitadas. Sobre Tomás y los jóvenes que nos protegieron. Sobre tu abuela, que nos apoyó incondicionalmente. Escribe sobre una comunidad que decidió pelear por su futuro». Esa noche, Marina abrió su computadora y comenzó a escribir. Quería documentar todo lo vivido, crear un manual que pudiera servir a otras comunidades en situaciones similares. Escribió durante horas, recordando cada momento, cada obstáculo, cada victoria pequeña que los había llevado hasta aquí. Claudia, la abogada que se había convertido en amiga cercana, la visitó ese fin de semana. «Marina, tengo una propuesta para ti. Varias organizaciones internacionales quieren financiar un proyecto de réplica del modelo de San Andrés en otras regiones de México. Necesitan a alguien que lo coordine. El salario es bueno, pero requeriría viajar mucho». Marina lo pensó. Era una oportunidad importante, pero también significaba menos tiempo en casa, menos tiempo con Daniel, con su comunidad. «Claudia, agradezco la confianza, pero mi lugar es aquí. Puedo asesorar, capacitar, compartir lo que aprendimos, pero desde San Andrés. Esta es mi tierra y no la voy a abandonar ahora que finalmente podemos construir el futuro que soñamos». Claudia sonrió. «Sabía que dirías eso, y tienes razón. Tu fortaleza viene de tus raíces, de tu comunidad. Eso es lo que te hace única». Los años siguientes trajeron transformación a San Andrés. Con el agua asegurada, las milpas volvieron a producir. Jóvenes que se habían ido comenzaron a regresar. Se crearon pequeños negocios, un taller de cerámica que aprovechaba el barro del arroyo, una cooperativa de agricultura orgánica, un taller textil dirigido por mujeres. El pueblo revivía. Marina seguía siendo maestra, activista y ahora también era consultora para comunidades en lucha. Viajaba ocasionalmente para dar talleres y conferencias, pero siempre regresaba a casa. Porque San Andrés no era solo su lugar de origen, era el símbolo viviente de que la organización comunitaria puede vencer a los intereses más poderosos. Don Esteban, que ya tenía 75 años, había vuelto a cultivar su milpa. Una tarde, invitó a Marina a caminar por sus campos.
Mira esto, mijita, dijo señalando las plantas de maíz que crecían verdes y fuertes. Pensé que no volvería a ver crecer una milpa en mi tierra. Me diste un regalo enorme, morir sabiendo que mi tierra tiene futuro. Don Esteban, usted nos dio el ejemplo de perseverancia. Cuando todos dudábamos, usted seguía creyendo. El anciano sonrió con los ojos brillantes. ¿Sabes cuál es mi mayor orgullo? Que mi nieto, que tiene la edad de tu Daniel, ahora dice que cuando crezca quiere ser campesino como yo. Antes decía que se quería ir a Estados Unidos porque aquí no había nada. Tú le devolviste el orgullo de ser de San Andrés. Marina sintió un nudo en la garganta. Ese era el verdadero triunfo. No solo haber ganado batallas legales, sino haber restaurado la esperanza y la dignidad de su pueblo. En el 5º aniversario de la formación del Comité del Agua, la comunidad organizó un evento especial. Invitaron a todas las personas y organizaciones que los habían apoyado. Había stands de comida tradicional, presentaciones culturales, un tianguis artesanal. Pero lo más emotivo fue la ceremonia de reconocimiento. Uno por uno, los fundadores del comité compartieron sus testimonios. Rocío, la tortillera, habló de cómo la lucha le había dado voz. Tomás contó cómo había pasado de ser un joven sin propósito a ser instructor de defensa comunitaria en otras regiones. Otros miembros compartieron historias de superación personal dentro del proceso colectivo. Cuando le tocó el turno a Marina, subió al templete sintiendo las mismas mariposas en el estómago que aquel primer día en la escuela. «Hermanas y hermanos», comenzó, «hoy celebramos 5 años de lucha, pero sobre todo celebramos que estamos aquí, en nuestra tierra, con agua en nuestros arroyos y esperanza en nuestros corazones. Muchos me han llamado líder, pero yo prefiero llamarme compañera, porque esto no lo hice yo, lo hicimos todos. Cada persona que vino a una reunión, cada familia que compartió su testimonio, cada joven que montó guardia, cada anciano que compartió su sabiduría, todos construimos esta victoria». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando empezamos, no sabíamos si lograríamos algo. Solo sabíamos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, viendo morir a nuestro pueblo. Hoy puedo decirles que valió cada noche sin dormir, cada amenaza enfrentada, cada sacrificio hecho. Porque miren a su alrededor, este es un pueblo vivo, un pueblo con futuro. La multitud estalló en aplausos. Daniel, que estaba entre el público, gritaba y aplaudía con orgullo. Marina lo buscó con la mirada y le sonrió. «Quiero terminar con una promesa», continuó Marina. «Mientras haya comunidades que luchen por sus derechos, San Andrés estará ahí para apoyarlas, porque aprendimos que la lucha de uno es la lucha de todos. El agua que defendimos no es solo nuestra, es de las generaciones futuras. Y tenemos la responsabilidad de protegerla». Bajó del templete entre lágrimas y abrazos. Su madre la esperaba con los brazos abiertos. «Tu padre estaría tan orgulloso, mija», le dijo doña Carmen llorando. «Tan orgulloso». Esa noche, después de que todos se fueron y la plaza quedó vacía, Marina caminó sola hacia el arroyo. La luna llena se reflejaba en el agua que corría suavemente. Se sentó en la orilla, descalza, dejando que el agua fría acariciara sus pies. Pensó en todo lo vivido. En los momentos de miedo, cuando creía que no podrían lograrlo. En las victorias pequeñas que los mantenían motivados. En las personas que se habían convertido en familia durante el proceso. En su hijo creciendo con valores de justicia y solidaridad. En su pueblo renaciendo como el fénix. No había sido fácil, había pagado costos, su salud se había deteriorado por el estrés, había perdido amistades con personas que no apoyaron la lucha, había tenido que posponer sueños personales.
Pero mirando el agua correr frente a ella, sabía con absoluta certeza que había valido la pena. El legado de San Andrés Tláhuac trascendió sus fronteras. El modelo de organización comunitaria que desarrollaron fue estudiado en universidades, replicado en otras regiones, presentado en foros internacionales. Marina se convirtió en referente del activismo ambiental en México, pero nunca perdió su esencia. Siguió siendo la maestra del pueblo que un día decidió que las cosas podían cambiar. Años después, cuando Daniel tenía 16 años y estaba por entrar a la universidad, le preguntó a su madre: «Mami, ¿alguna vez te arrepentiste de haberte metido en todo esto?». Marina lo miró con ternura. «Jamás, hijo, porque te di el mejor regalo que una madre puede dar, un mundo donde vale la pena luchar, donde la justicia es posible, donde una maestra de pueblo puede cambiar las cosas. Espero que tú también encuentres tu lucha, aquello por lo que valga la pena darlo todo». Daniel la abrazó. «Ya la encontré, mamá. Voy a estudiar Derecho Ambiental. Quiero ser como Claudia, defender comunidades como la nuestra». Marina sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. El círculo se cerraba. La semilla que había plantado estaba dando frutos en la siguiente generación. Hoy, San Andrés Tláhuac es un pueblo próspero. El arroyo San Miguel corre todo el año. Las milpas producen. Los niños crecen sanos. Los jóvenes tienen oportunidades. Y en la plaza principal hay una placa que dice: «Aquí el pueblo se organizó y defendió su derecho al agua». Que esta victoria inspire a las futuras generaciones a nunca rendirse ante la injusticia. Marina Solís sigue siendo maestra, sigue siendo activista, pero sobre todo sigue siendo hija de San Andrés, el pueblo que se negó a morir de sed y que con organización, valentía y solidaridad escribió una historia de esperanza que resuena en todo México. El agua que corre por el arroyo no es solo agua, es el símbolo de que cuando las comunidades se unen, pueden mover montañas. Es la prueba de que los grandes cambios comienzan con personas comunes que deciden dar el primer paso. Es el legado de una mujer que convirtió su miedo en valor, su indignación en acción y su amor por su tierra en una revolución pacífica que transformó la vida de miles. Y cada vez que los niños de San Andrés juegan en las aguas del arroyo, están jugando en la victoria de sus padres, en el futuro que se atrevieron a defender, en la esperanza que nunca se rindió.